Dios les bendiga, comunidad de la esperanza, hermanos que nos están oyendo por este medio. Les damos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde de día miércoles, agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos permite estar en esta tarde una vez más para poder presentar su palabra y que nuestros amigos en general, junto con nuestros hermanos, puedan oír este interesante tema. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él nos dirija en el estudio de su palabra. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar en esta tarde, en este lugar, para poder presentar tu palabra a toda la comunidad de la esperanza y a nuestros hermanos que van a oír tu mensaje en esta tarde. Rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para que nosotros podamos discernir el significado del texto bíblico, podamos enseñar la verdad sin malinterpretar o sacar de contexto los versículos. Bendícelo en esta reunión, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio que vamos a tener en esta tarde es sobre qué día guardaban los apóstoles o los discípulos después de la muerte de Jesús. Entre la Iglesia Católica se sostiene de que en el Nuevo Testamento los discípulos guardaban el domingo o lo respetaban como día del Señor, y usan por lo menos 8 versículos que encontramos en los evangelios donde se habla del primer día de la semana, que son los versículos que los católicos usan para sostener de que hoy debe de guardarse el domingo en lugar del sábado de los judíos, sostienen ellos. 5 de estos 8 versículos los encontramos en los evangelios. Estos están en Mateo 28:1, Marcos 16:2 y 9, Lucas 24:1 y Juan 20:1. Estos versículos están relacionados con la resurrección de Cristo y son los que usan la Iglesia Católica para sostener de que el domingo es el día que los discípulos guardaban. Los otros 3 son los que usan más los católicos para sostener de que el domingo es el día del Señor. Estos 3 están en Juan 20:19, Hechos 27 y 1 Corintios 16, versículo 1 al 3. Y todo estudioso de la Biblia va a notar de que estos versículos que hablan del primer día de la semana no tienen nada que ver con guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. En efecto, son versículos que han sido sacados de su contexto, que una persona estudiosa de las Escrituras notará que estos versículos no tienen nada que ver con guardar el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Es muy importante eso. Los que usan más los católicos para sostener de que el domingo los discípulos lo guardaban son los últimos 3 que les acabo de decir: Juan 20:19, Hechos 27 y 1 Corintios 16, 1 al 3. El versículo de Juan 20:19 habla que los discípulos estaban reunidos porque tenían miedo a los judíos. O sea, el versículo no está diciendo que los discípulos estaban reunidos para guardar el domingo en honor a la resurrección, sino que dice Hechos 20:19 que estaban reunidos por miedo a los judíos. O sea, el versículo ha sido sacado de contexto. Tenemos también Hechos 27. Es otro versículo que la Iglesia Católica usa para sostener de que Pablo y los apóstoles
guardaban el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Pero al analizar Hechos 27, analizamos de que ese versículo también ha sido sacado de contexto y no tiene nada que ver esa reunión con guardar el domingo en honor a la resurrección. Ahí dice el contexto que Pablo había estado en Troas 7 días y quería despedir esa reunión que la alargó hasta en la noche, y dice que el día siguiente tenía que partir deprisa. O sea, ese versículo, si nosotros lo analizamos en una forma profunda en su contexto, notaremos que no tiene nada que ver con guardar el domingo en honor a la resurrección. Otro versículo que también se usa de estos tres, que es el último, es 1 Corintios 16, 1 al 3. Este versículo habla de una colecta que el apóstol Pablo iba a pasar recogiendo el primer día de la semana. Ese versículo, si nosotros lo analizamos en su contexto, vamos a notar de que no tiene nada que ver con guardar el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Es un versículo que ha sido manipulado y sacado de contexto. En efecto, la versión Jerusalén, que es una Biblia católica muy buena traducción, dice que esta colecta era porque los hermanos habían recolectado esa ofrenda en una reunión en casa o en una reunión anterior. Si ustedes pueden leer eso en algunas versiones de Biblia, van a notar de que no era que se estaban reuniendo para guardar el domingo, sino que la colecta se hacía en una reunión anterior al día, primer día de la semana, y Pablo la pasaba recogiendo el primer día de la semana. Y esa ofrenda era para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando una crisis económica. Les he dicho esto así de paso, en una forma concisa y precisa, para que notemos de que los 8 versículos en el Nuevo Testamento que hablan del primer día de la semana no tienen nada que ver con guardar el domingo en honor a la resurrección de Jesús. En efecto, los discípulos ni creían de que Jesús había resucitado. Entonces era inconcebible pensar de que los discípulos estaban reunidos para guardar el domingo en honor a la resurrección. Los versículos han sido sacados fuera de contexto. Ahora, ¿cuáles eran los 2 emblemas que los discípulos observaban para recordar la muerte y resurrección de Jesús? Era la cena del Señor y el bautismo. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Y también lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Cuando los discípulos hacían la cena del Señor, recordaban la muerte y resurrección. Y también cuando bautizaban, recordaban la resurrección y la muerte de Jesús. Es muy importante que entendamos ese punto. Los emblemas que los discípulos usaban para recordar la muerte y resurrección de Jesús no era el domingo, era la cena del Señor, o lo que le conocemos como la Santa Cena, y el bautismo. Claramente, si Jesús les hubiese querido decir a los discípulos, guarden el domingo en honor a la resurrección de mí, lo hubiese dejado registrado en su palabra. Pero no encontramos ninguna ordenanza en la Biblia que el domingo deba de guardarse en honor a la resurrección. Nada. Pero ni una jota, ni un tilde. La Biblia enseña, como les acabo de decir, de que la cena y el bautismo eran los 2 emblemas que los discípulos usaban para recordar la muerte y resurrección de Jesús. No existe ningún versículo en la Biblia donde diga de que el domingo posee alguna santidad. No encontramos en la Biblia donde diga de que el domingo deba de guardarse en honor a la resurrección de Cristo. No encontramos ningún versículo, ninguna orden de que se diga de que el domingo toma el lugar del sábado bíblico. No encontramos. La Iglesia Católica lo que ha hecho es una manipulación de los 8 versículos que acabamos de leer.
y que han sido sacados de contexto. Ahora, les voy a leer por lo menos dos fuentes católicas, donde los mismos católicos corroboran lo que dice la Biblia. Y estas fuentes, hermanos, son netamente católicas, o sea, no es algo que diga un pastor evangélico o una fuente evangélica, sino que son fuentes católicas de autores católicos que admiten de que no hay ninguna base bíblica para guardar el domingo. La Biblia enseña que hay que guardar el sábado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Noten la primera cita. El cardenal Gibbons, en el libro La fe de nuestros padres, edición 88, página 89. Noten lo que dice este cardenal. Ustedes pueden googlear quién es el cardenal Gibbons y van a ver de que es una persona muy prominente en la Iglesia Católica, de autoridad. O sea, lo que dice él, muchos católicos lo desconocen. Noten lo que dice. Podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nunca santificamos. Un católico de renombre está diciendo esto. Otra cita de otra fuente católica, Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942. Noten lo que dice este boletín católico. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo. O sea, ellos lo están admitiendo. No fueron los apóstoles, no fue Cristo, no hay ninguna base bíblica, ningún texto bíblico. No existe. Toda persona estudiosa de la Biblia notará que estos versículos, los 8 versículos que hablan del primer día de la semana, la Iglesia Católica o los líderes católicos o los apologistas católicos los han manipulado y sacado de contexto para sostener la observancia del domingo, algo que carece de fundamento bíblico. Y aquí lo admiten los católicos. Dice, la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. Y noten lo que afirma después. El protestante, poniendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna base para observar el domingo. En esta cuestión, noten qué tremendo lo que dice. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. O sea, que los que están enseñando algo con sentido, quiere decir, la misma Iglesia Católica admite que los que están enseñando la verdad bíblica con respecto al día del Señor son los adventistas del séptimo día. Y muchos católicos ignoran esta fuente. Si ustedes si ustedes leyeran fuente católica, hay una gran infinidad de fuentes católicas donde los católicos admiten, sus líderes, de que la Iglesia Católica cambió la solemnidad del sábado al domingo, y los protestantes, según ellos dicen de que se basan en la Biblia, están siguiendo una doctrina creada por la Iglesia romana. Tremendo. O sea, en otras palabras, los mismos católicos se están burlando de los protestantes, porque no hay ninguna base para guardar el domingo o guardarlo en honor a la resurrección. No hay ninguna base. Entonces, la pregunta que necesitamos contestar es la siguiente: ¿qué día guardaban los discípulos después de la muerte de Cristo? O sea, estamos hablando del Nuevo Testamento, porque la mayoría de protestantes dicen, no, eso era del Antiguo Testamento, háblame del Nuevo. Bueno, no existen cristianos del Nuevo Testamento. Yo conozco cristianos bíblicos de toda la Biblia, pero ya que ellos quieren del Nuevo Testamento, les vamos a usar el Nuevo Testamento. Si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, hay una infinidad de versículos bíblicos donde la Biblia dice que los discípulos se congregaban los sábados con judíos y griegos para enseñar las Escrituras. Pablo hacía eso conforme a su costumbre, dice la Biblia. Pero yo quiero que estudiemos un versículo que despedaza esa falsa doctrina de la santidad del domingo. Un solo versículo. ¿Y cuál es ese versículo? Mateo capítulo 24, versículo 20. Este
este versículo tira al suelo la teología católica que enseña la santificación del domingo en honor a la resurrección. Esa es una falacia, no hay base bíblica para eso. Noten lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Estoy leyendo la versión católica, versión Jerusalén. Es una muy buena traducción, clara y tajante. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día sábado. Estas palabras Jesús se las dijo a los discípulos, no a los judíos. Porque Mateo 24 está hablando Jesús de las señales del fin. Y es una respuesta a lo que los discípulos habían preguntado a Jesús: ¿cuándo será el fin de estas cosas y el fin de tu venida? O sea que estas palabras Jesús se las está diciendo a los discípulos, no a los judíos. Digo esto porque los católicos dicen: no, esas palabras Jesús se las dijo a los judíos. Eran los judíos que se congregaban el sábado. Error. El contexto dice que estas palabras se las dijo a los discípulos, no a los judíos. Y ustedes me van a decir, ¿qué hay diferencia entre los discípulos y los judíos? Les explico en una forma concisa y precisa. Los judíos, aunque aparentaban guardar el sábado, no lo guardaban. Ellos profesaban guardarlo. Eran hipócritas. Mientras que los discípulos sí lo guardaban el sábado. Entonces, aquí Jesús le está diciendo a los discípulos: orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día sábado. ¿Qué significan estas palabras? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Y cuál es el contexto de estas palabras? Les explico a continuación. Jesús les estaba diciendo estas palabras a los discípulos porque la ciudad de Jerusalén iba a ser sitiada y destruida por los romanos en el año 70. Les explico. En el sermón anterior que prediqué hace algunos días, que está también allí en mi canal, que habla de las señales del fin de Mateo 24, explicaba de que Mateo 24 tiene dos cumplimientos, uno histórico y uno apocalíptico. El histórico es de que todos los eventos de Mateo 24 se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Eso ya lo vimos en el estudio. Pero Mateo 24 tiene un cumplimiento escatológico y tipológico. Se va a cumplir al final de la historia en una escala mundial. Muy interesante. O sea, la primera aplicación de este texto es que Jesús les dijo a los discípulos: oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. ¿Por qué en invierno? Porque en invierno llueve y hay mucha nieve. Imaginémonos, hermanos, salir a huir en las montañas y esconderse en las cuevas cuando está haciendo mucho frío y lloviendo y con nieve, como lo es en estas regiones. Iban a sufrir los discípulos. Y en sábado, ¿por qué? Porque los discípulos, si hubieran estado congregados en día sábado, y hubiesen sido más fácilmente investidos cuando el ejército romano llegase y sitiase Jerusalén. Ahora, interesante es de que esta profecía se cumplió cuando el ejército romano sitió a Jerusalén en el año 66 y la destrucción vino en el año 70. Eso lo dice Marcos 13, 14 y Lucas 21, 20 al 21. Esos versículos hablan de cómo Jerusalén iba a ser sitiada por los ejércitos romanos. Pero Jesús les había dicho a los discípulos: oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿De qué manera iban a salir a huir? Hay un versículo también que lo comprueba, que es el contexto anterior, que es el versículo 15 de Mateo capítulo 24. Cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel puesta en el lugar santo, el que lea entienda. La versión 60 dice: cuando veáis la abominación desoladora que profetizó el profeta Daniel, el que lea entienda.
¿Qué significa esto, hermano? Ustedes pueden corroborar esto, hermano, en una fuente histórica fidedigna, y van a corroborar, hermano, de que exactamente la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70. Pero antes de esa destrucción, Jesús les había dicho: oren para que vuestra huida no sea invierno ni en día de reposo, y el que esté en Judea huya a los montes. ¿Cuál iba a ser la señal de la huida? Aquí dice: cuando veáis la abominación de la desolación, huya. El que le entienda. O sea, los discípulos captaron el mensaje de Jesús, porque este mensaje no era para los judíos, era para los discípulos. Cuando veáis la abominación. ¿Qué era la abominación desoladora? ¿Qué era? ¿Y cuál era la señal de la huida? Porque la historia dice, por ejemplo, hay historia muy fidedigna. Ustedes pueden googlearlo esto. Digo googlearlo, pero también tengan cuidado a dónde lo va a googlear, porque hay mucha información chatarra. La mejor fuente que yo considero confiable es en Google, es los libros de Flavio Josefo y Tácito. Son historiadores judíos que fueron testigos oculares de la destrucción de Jerusalén en el año 70. O sea, lo que escriben ellos no es porque los contó otro, sino porque ellos lo vieron, Flavio Josefo y Tácito. Ahora, y esto lo corrobora también Elena de White en El conflicto de los siglos. Y les voy a explicar en pocas palabras, hermano. El sitio de Jerusalén, o sea, el sitio es rodearse. El sitio es cuando un ejército rodea a una ciudad para destruirla. El sitio de Jerusalén fue en el año 66. Pero como Jesús les dijo a los discípulos: cuando veáis la abominación, huyan. El que está en Judea, huye a los montes. Y el que está en los montes, no descienda a Judea para tomar su capa. El que le entienda. La historia dice de que los romanos, comandados por Galio, Cestio Galio, era un general romano, rodeó Jerusalén en el año 66, la sitió, ya, un solo para destruirla con el ejército y matar a los judíos. Pero dice la historia, eso lo corrobora también Flavio Josefo y Tácito, y lo corrobora Elena de White. Dice de que de repente, como por una providencia divina, los ejércitos se fueron. A ver qué pasó. Se fueron. Inmediatamente los discípulos aprovecharon para salir a huir. Y los judíos, como no entendían esto, estaban pasmados por el diablo. Dice que en lugar de salir a huir, dijeron: pues los tienen miedo, sigámoslo. Y persiguieron a los romanos, al ejército romano, porque vieron que estaban yendo, pero a Dios que había actuado para que los discípulos salieran en el año 66. Y dice que los discípulos, los judíos, persiguieron a los romanos y hubieron muchas bajas, porque era un ejército romano, y se retrocedieron los judíos. Y según los judíos, creían de que habían obtenido la victoria sobre los romanos. Pero Dios había actuado con un acto de providencia. Misteriosamente se fueron los romanos y los discípulos salieron a huir, tal como Jesús lo había dicho. Porque la señal, ¿cuál era? Cuando veáis la abominación de la desolación. ¿Y cuál era esa señal? Era de que los romanos, cuando iban a gobernar o destruir una ciudad, plantaban los estandartes romanos en la tierra, en el suelo. Y los estandartes tenían en la bandera un sol, porque los romanos adoraban el sol. Esa era la señal para salir a huir. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 25. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes de Cristo debían de huir a un lugar seguro. Esa era la señal. Era que salieran a huir. Pero los judíos, ¿qué es lo que hicieron? Perseguirlos para pelear con ellos, porque según ellos, por miedo se habían retirado los romanos. Tremendo. Y huyeron. La historia dice, hermanos, que en el año 66, y esto lo puede corroborar en una fuente fidedigna, en el año 66 después de Cristo,
el cometa Halley, imagínense la profecía, cómo se cumplió exactamente. El cometa Halley se estacionó sobre Jerusalén en febrero del año 66. Y la ciudad fue sitiada por los romanos, exactamente en el año 66. Pero en el año 70, los romanos regresan con poder a darle de un solo a la ciudad y hacer una gran masacre de judíos. Ningún discípulo murió. ¿Por qué? Porque ya habían salido. Tremendo. Ya habían salido. Pero Jesús les dijo: oren para que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno. ¿Saben de que después de esta profecía, que se dijo aproximadamente en el año 31 de nuestra era, entre el año 30 y 31 de nuestra era, Jesús profetizó esto? Y la destrucción de Jerusalén fue 40 años, en el año 70. ¿Qué día estaban guardando los discípulos entonces, según esto? El sábado. Tremendo, hermano. 40 años después de esta profecía, los discípulos estarían guardando el sábado. Si eso no hubiese sido posible, Jesús le hubiese dicho a los discípulos: oren para que vuestra huida no sea en invierno o en día domingo. Pero Jesús les dijo: oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 40 años los discípulos después estarían guardando el sábado como día de reposo. Si Mateo capítulo 24 tiene una aplicación apocalíptica del tiempo del fin, una aplicación mundial y universal, significa que antes de que venga la destrucción sobre este mundo y se cumplan las señales de Mateo capítulo 24 con el clímax de la venida de Jesús, ¿será que también habrá un pueblo que estará guardando el sábado como los discípulos? Que también vamos a tener que huir antes de que venga una persecución, no de Roma imperial, sino de Roma papal. Tremendo. Sí. ¿A dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 14 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estaba platicando con un protestante en las redes sociales y me decía: esos mandamientos que habla Apocalipsis no tienen nada que ver con el sábado, me dice, sino que con los mandamientos de Cristo. Noten la argumentación que usan. Vengo yo y le respondo: vámonos al texto bíblico a ver cómo dice. El texto bíblico dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si tendríamos que excluir el sábado, porque estamos haciendo un paralelo tipológico entre Mateo 24 y las señales del fin, si Apocalipsis 14:12 excluye el sábado, ¿cómo tendría que decir el texto bíblico? Seamos coherentes y sabios a la hora de interpretar la Biblia. El texto bíblico tendría que decir: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan algunos de los mandamientos, o no todos los mandamientos. Pero el texto dice en una forma genérica: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La observancia del domingo por parte de los protestantes y la Iglesia Católica es una tradición de hombres que carece de fundamento bíblico. No existe base bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis para observar el domingo en honor a la resurrección. Es un invento de la Iglesia Católica y que los protestantes han adquirido una mentira del papado y de esta manera se convierten en hijas de la gran ramera. Tremendo esto, hermano, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. La iglesia verdadera, durante toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se ha distinguido por observar el sábado como día del Señor. El sábado es el mandamiento más odiado por el catolicismo y el protestantismo apóstata. Y es el día que estará en conflicto, es el mandamiento que estará en conflicto antes de que Jesús venga por segunda vez, y por esa causa el pueblo de Dios será perseguido.
el día que los discípulos guardaban después de la resurrección de Cristo era el sábado, era el día conocido como Día del Señor. Hermanos, la Biblia es más que clara. No hay necesidad que le podamos meter interpretaciones humanas a los textos bíblicos. La Biblia es claramente concisa y precisa de que el domingo carece de fundamento bíblico y que el día que el pueblo de Dios debe de guardar en honor a la creación y redención de Jesús es el santo sábado como cuarto mandamiento de la ley de Dios. No hay otra interpretación más clara que esta. No podemos pasar por alto estas verdades bíblicas. El sábado es el único mandamiento que identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra. Por eso es que Satanás lo odia, porque el diablo quiere aniquilar de la mente del hombre esa señal distintiva que señala a Dios como el único creador y redentor. El domingo es un hijo del papado que ha sido exaltado por el hombre de pecado por encima del santo día de Dios, que fue instituido en la creación para que todos los redimidos durante todas las edades puedan recordar de que este mundo no es producto de la casualidad, sino que es obra de nuestro gran creador y redentor Jesucristo. Hermanos, hasta aquí ha llegado este precioso tema. Esperamos que puedan corroborar estas citas bíblicas para ver de que esos 8 versículos que usa el catolicismo romano y el protestantismo apóstata carecen de fundamento bíblico y que han sido sacados de contexto. La Biblia habla de la santificación del sábado. Ahí quedan los versículos para que los puedan corroborar en mi canal. Allí van a quedar en el video. Pueden suscribirse en mi canal en YouTube, Apología Adventista, para que puedan corroborar todos los versículos y poder constatar de que lo que hemos dicho es 100% bíblico. Los discípulos guardaban el sábado en honor a la creación y redención de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y pasen una feliz tarde.